Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la caída del hombre. Hemos visto en la introducción que el principio divino constaba de tres partes principales: el ideal, la pérdida del ideal y el proceso de recuperación del ideal. ¿Sí? El ideal de Dios, la pérdida del ideal, o sea, la caída del hombre, y luego el proceso para la recuperación de ese ideal. La restauración de ese ideal. Quiere decir que lo que hemos visto hasta ahora fue el ideal de Dios, entender cuál fue la razón por la cual Dios nos creó, y vamos a comenzar ahora a tener una definición bien clara del origen del mal y un entendimiento de qué fue lo que ocurrió, por qué el hombre cayó, por qué Dios tuvo que permitir que el hombre cayera, o sea, Dios no pudo impedir esta caída, y después más adelante veremos cuál es el proceso para salir de ese estado caído. Entonces ahora vamos a ver la caída del hombre. Si nosotros leemos en la Biblia, en Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante, Romanos 7, 18. Vemos acá una situación típica de una persona. Estas son las palabras de Pablo, quien era un cristiano especial, elevado espiritualmente, con condiciones únicas, y sin embargo, muy honestamente, él mostraba que todavía no había alcanzado el nivel de un hombre ideal y que en su lugar existía un conflicto en su interior, una contradicción entre el bien y el mal. Él decía así: pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, o sea, según mi parte interna, yo me complazco en hacer la voluntad de Dios. Pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón, y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Quiere decir que, como vimos en la primera conferencia, el hombre fue creado para tener su mente y su cuerpo centralizado en un propósito, que originalmente sería un propósito de bien, o sea, centralizado en Dios mismo. Esto sería un hombre perfecto que reflejaría las características de Dios. Un hombre de carácter, un hombre centralizado en el bien. Sin embargo, según lo que acabamos de ver, San Pablo reconocía que él tenía una contradicción entre el bien y el mal, que por un lado él quería hacer el bien pero no era libre de realizarlo, y en su lugar se le presentaba el mal. O sea que el hombre no es libre de realizar el bien que siente en su interior. Quiere decir que podríamos definir esto gráficamente más o menos así: su mente y su cuerpo, si bien pueden desear un propósito bueno, a veces termina realizando un propósito malo. ¿Sí? Muchas veces quiere estar centralizado en el bien y termina estando centralizado en el mal. Y obviamente no se pueden realizar las dos cosas. El bien y el mal tienen una contradicción dentro de sí. Hay una lucha, un conflicto entre el bien y el mal. Nunca se puede realizar algo que sea bueno y malo al mismo tiempo. Quiere decir entonces que esta mente y este cuerpo encuentran este conflicto, y a esto podemos llamarlo hombre caído. Es la situación del hombre caído.
Y no podemos negar que a nosotros nos ocurre lo mismo. Sería muy hipócrita decir, bueno, este era el problema de San Pablo, ¿no? Pobrecito él, ¿no? Obviamente, cualquier hombre actual desearía tener el nivel espiritual que tenía San Pablo. Sin embargo, él con mucha honestidad reconoció que aun cuando él era un modelo para la humanidad, para muchos hombres, y lo fue durante miles de años, aún así existía todavía dentro de sí mismo este conflicto entre el bien y el mal. ¿Y quién no ha sentido alguna vez remordimiento de conciencia? ¿Por qué sentimos remordimiento de conciencia? Se supone que si nosotros no tuviéramos una tendencia de realizar el bien, cuando hacemos el mal no tendríamos por qué arrepentirnos. Sin embargo, hay una parte interior, una parte dentro de nosotros, en nuestro interior, que nos impulsa a realizar el bien. Y si al final terminamos realizando el mal, sentimos que una parte de nuestro ser sufre. Y a eso lo llamamos remordimiento de conciencia. Hay un conflicto entre el bien y el mal dentro de nosotros. A esto lo habíamos llamado ¿cómo también? Lo habíamos llamado fundamento o base de 4 posiciones. ¿Sí? Fundamento de 4 posiciones. Y dijimos que esto era una ley universal. La ley de dar y recibir, centralizado en un propósito, entre sujeto y objeto, y que producía un resultado. Quiere decir que en la naturaleza podemos observar que el fundamento de 4 posiciones es una base fundamental para que cualquier cosa exista. Sin embargo, ¿esto qué es? Si contamos acá, no hay 4 elementos, hay 5 elementos. Quiere decir que hay un elemento que está de más, hay un elemento que está sobrando. Obviamente es este. Originalmente el hombre, este hombre, fue creado para ser un recipiente del amor de Dios. El hombre fue creado para tener un contenido espiritual. Internamente nosotros deberíamos tener un valor espiritual único y absoluto, que es el amor y la verdad de Dios. Deberíamos contener el amor y la verdad de Dios, deberíamos ser una encarnación de los principios universales. La palabra recipiente proviene de la palabra recibir, ¿sí? Un recipiente sería un recipiente. O sea, el hombre fue creado para ser un recipiente del amor de Dios. Debería tener la capacidad de poder recibir y contener el amor y la verdad de Dios y los principios universales. Digamos algo así, ¿sí? El amor y la verdad de Dios sería nuestro contenido espiritual. Nosotros seríamos la encarnación de las leyes y principios universales, seríamos la imagen visible del Dios vivo. Este sería nuestro contenido. Tendríamos valor porque tenemos un contenido. Y nos sentimos llenos, nos sentiríamos llenos, sentiríamos que tenemos ese valor dentro de nosotros. Ese contenido nos haría estar siempre inspirados. El hombre que tiene un contenido, que tiene un propósito, que tiene un ideal, siempre vive inspirado. Ahora imaginemos que este recipiente cae y se hace un orificio por donde comienza a derramar su contenido. Ahora tiene un doble propósito. Por un lado tiene el propósito de contener y por otro lado tiene el propósito de derramar. Un propósito es contradictorio con el otro. Automáticamente un propósito anula al otro. ¿Sí? ¿Podríamos llamar a esto un recipiente? ¿Tiene capacidad de recibir? No sabe cómo recibir, porque lo que recibe lo derrama. Solamente podríamos llamarlo un falso recipiente. Es un falso recipiente. Quiere decir que esto no podemos llamarlo un hombre verdadero. Esto es un hombre falso. Porque acá hay un elemento que está de más. Este orificio en este recipiente está de más, no debería estar. Y anula y destruye su valor original. ¿Sí? Porque lo convierte, repito, en un falso recipiente. Del mismo modo, en el hombre hay un elemento que está de más. El impulso del hombre a realizar el mal es como un orificio o un agujero en su carácter. El hombre tiene como un defecto en su carácter. Este defecto en este recipiente lo convierte en algo inútil. Esto convierte al hombre en algo inútil. Está perdiendo constantemente su contenido.
Esta contradicción hace que el hombre se sienta miserable. Por eso San Pablo decía, qué hombre miserable que soy, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Él sentía que por las tentaciones carnales, al final terminaba a veces contradiciendo sus propios ideales. ¿Quién no ha sentido eso alguna vez? ¿Quién no ha sentido, ¿no?, la falta de contenido interno? Bueno, ¿qué tan grave es eso? ¿Podemos confiar en una persona que siempre vive en una contradicción constante? Muchas veces cuando esta persona habla del bien, habla de amor, habla de ideales, ¿no?, sentimos que es sincero. Pero mientras no entienda cuál es el conflicto que lleva en su interior, en cualquier momento puede traicionar ese ideal. ¿Se entiende? Por esa razón, el hombre caído vive vacío. Siempre está vacío. Siempre siente que de algún modo está perdiendo su contenido. Ahora, Dios nunca deja de dar este amor y verdad. Esta es esa energía que nosotros decíamos antes, ¿sí?, esa energía universal que tenemos. Pero el impulso de realizar el mal hace que el hombre pierda, ¿no?, termina perdiendo esta energía. Haciendo el mal, termina desaprovechando esta energía. Y este es un vacío constante en el hombre. Esta contradicción hace que este recipiente, repito, pierda su valor. Por lo tanto, esta contradicción hace que nosotros sintamos que no tenemos valor. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer el hombre? Esto lo digo como introducción para que todos entendamos que el único modo es localizar, entender e interpretar el origen del mal y cómo se manifiesta este mal dentro de cada uno de nosotros. Al principio es difícil eliminar por completo el mal en el hombre. Es difícil eliminar completamente la naturaleza caída. Entonces, ¿qué hacer? ¿No hay esperanza? Algunos pueden pensar, bueno, durante miles de años el hombre no pudo eliminar su naturaleza caída. ¿Qué hacer? Imaginémonos que alguien tiene que utilizar sí o sí este recipiente, no lo puede tirar, y pone su dedo acá, ¿sí?, y oprime un poco. ¿Se va a llenar o no? Sí, se va a llenar. ¿Lo puede utilizar o no? Sí, pero si lo quita, después se derrama. Si lo quita, se derrama. Pero si no lo quita, no se derrama. Significa no solucionó por completo el problema, pero está bajo su control. ¿Sí? Lo puede contener. Si el hombre puede contener su naturaleza caída, si el hombre la interpreta, la entiende y de algún modo no la manifiesta, la puede contener y deja que se llene un contenido espiritual, ese mismo contenido espiritual va a terminar sellando al final esto. ¿Sí? O sea, si nosotros contenemos nuestra naturaleza caída, de algún modo practicamos un principio constante. Yo dije al principio que la práctica constante de cualquier fenómeno, de cualquier cosa que hagamos, nos convierte en maestros. ¿Sí? La práctica constante de ciertos principios terminan encarnándose en el hombre. Toda su personalidad termina siendo lo que él practica. El hombre es un animal de hábitos, ¿sí?, de hábitos constantes. El problema es que nosotros hemos incorporado hábitos malos, constantemente hemos tenido hábitos malos en nuestra vida. Pero si aprendemos a contener nuestra naturaleza caída y de algún modo nos llenamos de principios verdaderos y aprendemos a habituarnos viviendo dentro de esos principios, con ciertos ideales, llega un momento que ese mismo hábito termina adormeciendo, ¿no?, anulando esa contradicción. ¿Se entiende? Ahora digamos que yo pongo el dedo acá, por ejemplo. ¿Va a funcionar? No. ¿O acá? ¿O acá? ¿O acá? ¿Va a funcionar? No. Tengo que saber exactamente dónde está mi problema. ¿Qué clase de problema yo tengo? ¿Cómo se manifiesta la naturaleza caída en mí? ¿Sí? Cada uno tiene que saber cuál es la tendencia, ¿no?, cómo es la naturaleza caída. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la importancia de saber diferenciar completamente el bien y el mal? ¿Sí? Cuanto uno tiene más y más claro la diferencia entre bien y el mal, mucho más puede elegir correctamente el camino del bien. ¿Sí? Conocerlo, si sabe cómo se manifiesta este mal. Nosotros hablamos de que el individuo tiene dos tipos de alimentos, los alimentos espirituales y los alimentos físicos, ¿verdad? Cuando nosotros
nos alimentamos correctamente, nuestros sentidos funcionan correctamente. Si nosotros nos debilitamos y nos falta alguna sustancia química o alguna vitamina en nuestro organismo, se empiezan a debilitar nuestros sentidos, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con el espíritu. Cuando el hombre por un tiempo no recibe elementos espirituales claros, amor y verdad, empieza a olvidar leyes y principios universales o empieza a ignorarlos, empieza a debilitarse espiritualmente. Si una persona se debilita físicamente por falta de una sustancia, ¿cuál es el sentido que se debilita primero? Digamos que ustedes están débiles, ¿no? Hay una sustancia que no se están alimentando bien, no se están nutriendo correctamente. ¿Cuál de sus sentidos se va a debilitar primero? ¿Van a empezar a oír mal? ¿O su tacto se va a debilitar? ¿Sí? ¿O el gusto? La vista. La vista va a ser el primer sentido que se va a debilitar. ¿Sí? Exactamente lo mismo pasa con el espíritu. Si una persona está debilitada espiritualmente, no va a poder ver claramente la diferencia entre el bien y el mal. Cuando una persona tiene la vista debilitada, ¿no? Y quiere ver un cartel, digamos que tenemos un cartel a cierta distancia con letras no muy grandes, y una persona tiene problemas en la vista, va a ver que hay un cartel y va a ver que hay algo escrito. ¿Les pasa o no? ¿Sí? Digamos que tiene algo lo suficientemente lejos como para que no lo puedan leer. O que quizá no está tan lejos, pero ustedes tienen un problema en la vista. Entonces, en un momento ustedes ven que en el cartel hay algo escrito. Pero ¿por qué no pueden distinguir lo que está escrito? Porque se le están mezclando las letras. La separación que existe entre letra y letra ya no existe para ustedes. Ustedes lo ven mezclado. ¿Se entiende? Exactamente pasa lo mismo con el espíritu. Cuando la persona no está muy clara, cuando la persona no recibió alimentos espirituales claros, se le mezcla el bien y el mal. ¿Sí? Están mezclados, no puede distinguir el bien y el mal. Y en el momento de tomar una elección en la vida, termina confundiendo el bien y el mal. Casi le dan lo mismo. Si sucesivamente sigue eligiendo incorrectamente, su vida termina hecha un desastre. Esto nos muestra claramente que a medida que nosotros vamos entendiendo, repito, a medida que nosotros tenemos un contenido espiritual y vamos entendiendo más claramente las leyes y principios, podemos distinguir mucho mejor la diferencia entre el bien y el mal. Anteriormente vimos la conferencia del ideal de Dios, ¿verdad? Lo más claramente posible. Por supuesto que podemos todavía explayarnos más, pero fue lo suficientemente claro como para poder interpretar cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería, cuáles son las leyes y principios con los cuales Dios creó el universo. Ahora ya acá ustedes pueden ver más claramente. Si ustedes tienen que elegir entre esta clase de hombre y esta, ¿cuál elegirían? ¿Cuál preferirían las mujeres que sea su esposo? ¿Una persona así o una así? ¿Cuál preferirían los hombres que sea su esposa? ¿Una mujer así o una así? ¿A quién preferirían tener por amigo? ¿A quién preferirían tener por socio, por hermano o por hijo, etcétera, etcétera? Está muy clara la diferencia. A medida que vamos entendiendo los principios universales, nos vamos dando cuenta que aquel hombre que tiene principios claros, que tiene ideales claros y que también conoce su naturaleza caída, pero la tiene bajo control, es una persona que puede tener cierto contenido y con este contenido puede actuar más correctamente, puede servir para algo. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que en la medida que estamos alimentados espiritualmente vamos a distinguir, así como esto, tan claro, la diferencia entre el bien y el mal. Hoy en día debemos educar a la humanidad la diferencia entre el bien y el mal. Porque constantemente observamos ejemplos en todos lados, en la televisión, en programas. Las personas que conocen más de los principios universales terminan más escandalizados. No sé si ustedes ya han experimentado esto, pero a veces escuchan un programa de televisión y se está diciendo algo que es una barbaridad, algo que es una violación total a principios universales, y se lo dice con un descaro total, ¿sí? Ahí aparecen a lo mejor mujeres sin principios, inmorales, hombres también diciendo groserías, transmitiendo constantemente mensajes negativos, inmorales, bajos, muchas veces mensajes subliminares, así como, ¿no?, en segunda posición, educando de mal modo a la juventud. Y la persona que interpreta más claramente eso se da claramente cuenta de la trampa y la mentira que hay. Sin embargo, la persona que a lo mejor produjo el programa, a lo mejor la misma persona que dirige el programa, que se siente que es culto, que se siente que el programa es muy divertido, no se da cuenta que está haciendo daño a la sociedad. Es indispensable
que nosotros mismos entendamos para educar a la humanidad lo antes posible la diferencia muy clara entre el bien y el mal, porque no es de ningún modo lo mismo. Y en la medida que el hombre siga practicando inconscientemente el mal, va a llegar un momento que el fundamento mismo que él establece lo va a consumir y destruir a él mismo. ¿Se entiende? Si seguimos sembrando el mal a nuestro alrededor, de algún modo, por ejemplo, los traficantes de droga, ellos a lo mejor piensan que están haciendo un buen negocio, pero a muchos les ocurre lo mismo que le pasó al faraón en Egipto. ¿Se acuerdan que los que conocen algo de las Escrituras, venían muchas plagas, ¿no? Había plagas y pestes, una detrás de otra, hasta que por último, la última de las plagas fue que se empezaron a morir los niños en Egipto. Y al faraón no le importaba nada, estaba endurecido, hasta que murió su propio hijo. Cuando murió su propio hijo, entonces ahí empezó a darse cuenta que realmente el poder de Dios se estaba manifestando a través de Moisés. Pero ya era tarde, ya su hijo había muerto. Y yo sé que le pasa eso a muchas personas del mal. Siembran el mal pensando que están cosechando para ellos algún propósito. Pero después tanto siembran el mal que termina encerrándolos a ellos mismos. Porque ellos mismos no pueden confiar en la sociedad, porque están rodeados de maldad. Y mucha de esa maldad la crearon ellos mismos. ¿Se entiende? No sirve, no es buen negocio. Hay que educar a la humanidad definitivamente, ¿no?, en la diferencia entre el bien y el mal. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Bueno, ¿cómo se originó el mal entonces? ¿Y por qué Dios permitió el origen del mal? ¿Y qué es el mal? ¿Cómo podemos definir qué es el mal? Primero observemos un poquito la historia de la Biblia. Jesús dijo, os he dicho todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas. Quiere decir que muchas cosas de la Biblia están escritas en forma simbólica, pero eso no quiere decir que debamos descartarlo, ¿no? A veces tenemos la tendencia a decir, pero esto es simbólico, por lo tanto no tiene nada que ver. No, el hecho de que sea simbólico significa que tiene un gran mensaje, solamente hay que entender la clave que está definiéndonos cuál es ese verdadero mensaje. Entonces, en la Biblia se habla del origen del mal, cuenta una historia ahí. Dice que Dios creó al hombre, a Adán y Eva, en el jardín del Edén. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Nosotros sabemos que Adán y Eva tenían que crecer hacia la perfección, ¿sí? Dios había creado a Adán y Eva y les había dado los 3 mandamientos, las 3 bendiciones: creced, multiplicaos y dominad. Pero dice que en el jardín del Edén había 2 árboles que estaban en el centro del jardín del Edén. Uno de esos árboles se llamaba el árbol de la vida. Y el otro árbol, que estaba a su lado, se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo esto en el jardín del Edén, que como dije significa el jardín de la alegría. Y este árbol tenía un fruto. Y Dios le había dicho a Adán y Eva que ellos no debían comer de este fruto. El día que comas de este fruto ciertamente morirás. Ya hay algunas cosas extrañas. Primero, el mismo nombre de estos árboles. ¿Por qué un árbol se tiene que llamar el árbol de la vida? ¿Por qué un árbol se tiene que llamar el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios va a crear algo que esté prohibido para el hombre cuando todo lo que Dios creó lo creó para el hombre? ¿Y por qué los 2 árboles estaban en el centro del jardín del Edén? Porque si yo tengo un ambiente que tenga medidas específicas, bueno, yo puedo decir cuál es su centro, ¿sí? Yo trazo sus diagonales y donde se cortan sus diagonales puedo decir que ese es el centro geométrico de ese espacio, ¿sí? Pero que los 2 árboles estén en el centro del jardín del Edén, ¿qué significaba? ¿Que el jardín del Edén tenía un paredón? ¿Tenía medidas específicas? ¿Por qué estaba en el centro del jardín del Edén? ¿Será un centro geográfico mismo? Y ahí no termina de extrañarnos esta historia, porque también había otro elemento más, que era una serpiente.
Pero no era una serpiente común y corriente. Era una serpiente que hablaba, era inteligente, era seductora y era muy convincente además. Porque hasta pretendía saber más que Dios. Y no solamente lo pretendía, sino que al final terminó convenciendo al hombre de que realmente era así, de que realmente sabía más que Dios. Porque dice la Biblia que la serpiente le dijo a Eva, ¿por qué no comes del fruto? Y Eva le dijo, no, porque Dios dijo que el día que coma del fruto moriré. Y la serpiente dijo, bueno, pero yo te digo que no. Aunque Dios te haya dicho que sí, yo te digo que no. O sea, tenía la soberbia inclusive de decir, mira, aunque tú no lo creas, yo sé más que Dios. Y tan convincente era que terminó convenciendo a Eva, porque la Biblia dice que sí, que Eva al final, en esta relación recíproca entre ella y la serpiente, terminó comiendo del fruto. Al final también convidó del fruto a Adán. Y este fue el origen del mal. Y entonces ellos tuvieron que salir del jardín del Edén. Dios tuvo que echarlos del jardín del Edén. En realidad es bastante fácil darse cuenta de que en realidad es simbólico. Hay muchas cosas que son simbólicas. Pero es una historia bastante elaborada, como para simplemente dejarla de lado. Y van a ver ustedes que en realidad encierra un mensaje sumamente profundo y que es muy lógico cada uno de los elementos que Dios ha puesto ahí. O sea, Dios los ha simbolizado de un modo sorprendente y muy correcto. Primero analicemos el fruto. Por supuesto, como dijimos, hay dos posibilidades, de que el fruto sea literal o que sea simbólico. Literal o simbólico. Bueno, en realidad ocurre que si nosotros estamos dispuestos a creer que ese fruto es literal, sin darnos cuenta, les digo que en realidad durante miles de años muchos teólogos han pensado simplemente que esa historia es así, tal cual como se lee en la Biblia. Pero entendamos una cosa, cuando nosotros afirmamos algo, cualquier cosa que afirmemos siempre, trae aparejado un grupo de afirmaciones también que a lo mejor no nos damos cuenta, que vienen acompañadas de la primera afirmación. ¿Se entiende? Entonces, veamos por un momento la posibilidad de que ese fruto sea literal. Porque es simple, bueno, está bien, Dios puso ese fruto, ya está, el hombre desobedeció y por eso se apartó de Dios. Veamos qué trae aparejada esta afirmación. El hombre realmente murió como consecuencia de esto. No físicamente, murió espiritualmente, que es peor. ¿Sí? La Biblia dice claramente que el hombre murió espiritualmente. Entonces, quiere decir que Dios estaba hablando en serio. Cuando Dios le dijo al hombre, el día que comas del fruto, ciertamente morirás, y el hombre murió espiritualmente, hasta hoy en día, la cosa era muy seria. Pero la Biblia dice que este fruto era sumamente atractivo para el hombre. Sumamente atractivo para el hombre. Observemos cómo fue el proceso de la creación. ¿Cómo se crea algo? ¿Cómo hacemos nosotros para fabricar algo que queremos? Obviamente hay una separación entre lo que es la idea que tenemos y lo que es la realización de esa idea. Tenemos una idea, primero, de lo que queremos y después empezamos a llevarla a cabo, obviamente. La diferencia entre la causa y el efecto. Y así mismo trabaja Dios, ¿no? Obviamente Dios tiene primero una idea y después la lleva a cabo. Digamos que nosotros queremos fabricar una casa. Esto representa la casa que queremos fabricar. Tenemos una idea clara. Tenemos que tener una idea clara. Si no, no podemos ni siquiera empezar a trabajar. Tenemos que saber dónde la vamos a ubicar, con qué orientación, cuántos dormitorios, cuántos baños, qué tamaño. ¿Sí? Tenemos la idea clara. Una vez que tenemos la idea clara, empezamos a comprar los materiales. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que necesito una cantidad determinada de ladrillos, de cal, de cemento, de arena, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ser los tornillos de los cerrojos, ¿no? Hasta las cositas más pequeñas. A partir de ese momento yo comienzo entonces a llevar a cabo mi idea. Comienzo a juntar primero los materiales que necesito, cosa por cosa. Ladrillos, cal, cemento, arena. Y lo último que aparece es la casa realizada. Quiere decir que lo último que aparece es en lo primero en lo que yo pensé. ¿Verdad o no? ¿Sí? Siempre. Lo último
que aparece ya construido es aquella idea original que yo tenía. ¿Este es el proceso con el cual fabricamos cualquier cosa o no? Sí. La persona que fabricó este pizarrón primero tenía la idea del tamaño que iba a tener, después empezó a buscar los elementos, una vez que tenía todos los elementos comenzó a llevarlo a cabo hasta que al final terminó hecho como la idea original que él tenía. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Según la ciencia, ¿cuál es la criatura más nueva o el elemento más nuevo de toda la naturaleza? El hombre. Según la ciencia se demuestra que el hombre es nuevo. En toda la naturaleza el hombre es nuevo. Cualquier cosa es más antigua que el hombre. Y según el Génesis, si ustedes leen el Génesis, como Dios llevó a cabo el proceso de la creación, también dice lo mismo. Que Dios creó todas las cosas y lo último que Él creó fue Adán y Eva. Quiere decir que era lo primero en lo que había pensado. Es obvio. Ya lo dimos en la primera conferencia. Dios en la posición de sujeto es un Dios de amor. Para experimentar el amor necesita un objeto, un destinatario de ese amor. Dios es un Dios de armonía, de belleza. Dios es un Dios de alegría. Y la alegría surge con la respuesta de un objeto, dijimos, ¿verdad? Quiere decir que Dios siempre, entonces, tenía la idea de crear este objeto. Una vez que Dios tenía la idea clara de cómo iba a ser su objeto, o sea, el hombre, creó todo lo necesario para el hombre. ¿Por qué Dios creó el sol? ¿Por qué Dios creó el aire? ¿Por qué Dios creó las aguas? ¿Por qué Dios creó las plantas? ¿Por qué creó los minerales? ¿Y por qué todos ellos se incorporan perfectamente al hombre? ¿Por qué Dios creó los frutos? Si nosotros analizamos una fruta determinada, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué nos gusta? ¿Sí? Porque fue creada para nosotros. Dios sabe las necesidades que tenemos, encaja perfectamente. Cuando uno observa la creación desde este punto de vista, cuando uno empieza a observar la creación desde este punto de vista y empieza a pensar desde el punto de vista de Dios, se da cuenta de la maravilla de la creación. Ahí se da cuenta cómo Dios ya había planeado todo para nosotros. Por ejemplo, ¿qué sería la noche sin las estrellas? ¿No? Las estrellas son como un manto de pequeñas lucecitas, ¿no? Para no darle esa sensación de bóveda. ¿Se imaginan que parecería una tumba la noche si fuera totalmente oscura, ¿no es cierto? Pero al tener estrellas da la sensación de espacio, ¿o no? Entonces el hombre no se siente ahogado, ¿sí o no? Alguien pensó en eso. Alguien pensó en eso. Dios colocó la luna de modo tal que cuando es de noche, aún así la luna recibe los rayos del sol, refleja los rayos del sol. A cierta distancia perfecta, como para que no recibamos de noche los rayos del sol, para que podamos descansar, pero sin embargo que tengamos alguna luz, que por lo menos sea tenue, pero pueda, en fin, todo tipo de cosas observamos en la creación. Cuando comemos una mandarina, por ejemplo, ¿cómo le dice mandarina también? ¿En Centroamérica? ¿Sí? Ok. Uno la desenvuelve como si fuera un regalo, ¿no? Y ahí corta los gajos de la mandarina. Y son perfectamente para el tamaño de la boca humana, ¿sí o no? Podrían ser unos gajos así grandes, ¿no? Pero sería muy engorroso comerlo. Uno se ensuciaría mucho. Pero sin embargo, uno piensa, bueno, qué claro que pensó Dios todas las cosas. ¿Se entiende? No es casualidad. Dios había planeado todas las cosas que existen para que después pudiera albergar a ese objeto que Él quería perfectamente. ¿Se entiende? Y creó todo en perfecta armonía, en perfecto equilibrio. Por eso hoy en día el hombre está descubriendo a través de la ecología que existe un equilibrio en la naturaleza. Si el hombre elimina una especie de animal determinado, si lo elimina se produce un desequilibrio en la naturaleza. Porque todo existe para estar en perfecto equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué Dios creó este fruto? Porque piensen ustedes, Dios nos puso dentro de nosotros el impulso de desear ciertas cosas porque son necesarias. Todo lo que Dios creó, lo creó para el hombre. Y si el hombre tiene alguna necesidad original, genuina dentro de sí, es porque Dios se la puso. La Biblia dice que este fruto era muy atractivo para el hombre. Muy atractivo. Fíjense ustedes si era atractivo o no, que Adán y Eva estaban dispuestos a arriesgar su vida con tal de poseerlo. Porque Dios le había dicho, el día que coman de este fruto morirán. Sin embargo, aún así el hombre quería probarlo. Entonces, ¿para qué existe este fruto? ¿Para qué Dios lo creó? Algún propósito debería tener. Sí, las personas que han creído que esto era un fruto literal, las personas en la historia que han creído que era un fruto literal,
La respuesta que han dado era que era una prueba de Dios. Era una prueba de Dios. Y como el hombre fracasó en esta prueba, entonces Dios lo castigó con la muerte. Ahora yo querría saber dónde dice eso la Biblia, porque la Biblia no dice eso. Fíjense, leamos correctamente lo que dice la Biblia. Todo lo que Dios creó en el universo, lo creó para el hombre. Y las cosas más importantes y más poderosas del universo son muy útiles para el hombre. Y cuanto más útiles, más importante es respetar sus principios. Todas las cosas útiles tienen sus principios para ser utilizados. ¿Se entiende? Por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿es útil o es inútil? Imagínense lo que sería nuestra vida sin la fuerza de gravedad. Estaríamos todos flotando, ¿sí? En fin, no podría existir el mundo. Los océanos se perderían cuando la Tierra está girando. Pero gracias a la fuerza de gravedad se queda todo pegadito en la Tierra. ¿Sí? ¿Pero alguna vez ustedes se han caído de algún lugar alto? ¿Se han golpeado? Es por culpa de la fuerza de gravedad. ¿Podrían ustedes decirle a Dios, mira, por culpa tuya, yo al final me lastimé, ¿por qué creaste la fuerza de gravedad? Sería muy tonto decir eso, ¿no es cierto? Porque Dios creó la fuerza de gravedad para beneficio del hombre, pero el hombre tiene que respetar sus principios. Como toda cosa útil en la naturaleza, tiene sus principios. Si el hombre respeta sus principios, puede utilizarlo a su favor. ¿Sí o no? ¿Qué sería del mundo de hoy sin la luz eléctrica? ¿Qué sería de esta misma conferencia ahora sin luz eléctrica? ¿Es útil o no? Pero ustedes están enterados, los que dicen que sí es útil, ¿están enterados que hay gente que se murió electrocutada? Sí, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo todavía que es útil? ¿O deberíamos eliminarla por completo? No, porque si no hubiera luz eléctrica no pudiéramos estar... Es simple, la luz eléctrica es, la electricidad en sí, no solamente la luz, sino todo lo eléctrico, es útil, pero también es peligroso. Simplemente deben respetarse sus principios para convertirlo en algo útil. Entonces, ¿qué simbolizará este fruto? ¿Será que es algo útil para el hombre y que el hombre no podía utilizarlo hasta que no conozca sus principios? Por ejemplo, un padre le puede decir a su hijo, mira, si el hijo es pequeño, le dice, no pongas los dedos en el enchufe, porque te vas a morir. ¿Verdad o no? Ahora, más tarde, el hijo estudia electricidad, se convierte en un ingeniero en electricidad. ¿Aún así no puede tocar el enchufe? Sí, puede tocarlo, porque él ahora conoce sus principios. ¿Se entiende? El padre le decía que no, porque él no estaba capacitado todavía para hacer uso de esa fuerza. Era útil, por algo existía. Todo lo que existe en el universo por algo existe. ¿Piensan ustedes que Dios pudo haber creado algo inútil? ¿Ustedes trabajarían para fabricar algo totalmente inútil? No serían tan tontos. ¿Piensan que Dios sí sería tan tonto? Nada de lo que Dios creó es inútil. Pero Dios no le dijo al hombre, el día que comas del fruto yo te mato. No dijo nada de eso. Un padre no le dice a su hijo, el día que pongas los dedos en el enchufe yo te mato. Es muy diferente. Le está diciendo, el día que pongas los dedos en el enchufe te puedes morir. ¿Se entiende? El día que pongas los dedos en el enchufe te puedes morir. Es muy diferente. Sería razonable que el chico pregunte, mira, entonces ¿para qué pusiste electricidad en la casa? No la hubieras puesto si yo me puedo morir. No, el padre va a decir, lo puse porque es útil, pero tú tienes que respetarlo, porque como toda cosa útil, deben respetarse sus principios. Es muy elemental, es muy obvio. ¿Se entiende bien? Entonces, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? En su casa ustedes de pequeños tenían cuchillos en la cocina, ¿sí o no? ¿Sus padres les permitían jugar con los cuchillos? No, es peligroso. Pero sería razonable que le pregunten, entonces, ¿para qué tienes cuchillos? No, porque son útiles. Son útiles. Pero debes saber manejarlo. Cuando sepas manejarlo, seas maduro, seas responsable, no hay problema. Igual que un carro, un auto también, es algo útil. Pero ¿cuántas personas se mató en un accidente? Se mataron en accidentes. Muchas. ¿Quiere decir que deberíamos eliminar todos los autos? No, es algo útil. Una vez que la persona aprende sus principios, no hay ningún problema. Mientras no los aprenda, está prohibido manejar. ¿Está permitido en este país sacar licencia para manejar a los 9 años? Está prohibido. Cualquier país, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, no está preparado, no tiene capacidad para manejarlo. Está prohibido. ¿Sí? ¿Pero está prohibido para siempre? No, en algún momento, cuando se aprendan sus principios, podrá hacer uso de eso. La Biblia no dice, el día que comas del fruto yo te mato. Sin embargo, ese fue el modo en que fue interpretado.
fue interpretado del modo que Dios puso a prueba a Adán y Eva, y como ellos fracasaron, entonces Dios lo castigó con la muerte. Pero no es esto lo que la Biblia dice. De otro modo, tendríamos que pensar que Dios tuvo la crueldad, primero y principal, de dudar de sus hijos, de vigilarlos. ¿Sí? Un padre generalmente no tiene ese tipo de desconfianza con sus hijos. Aún un padre caído, de esta sociedad caída en la que vivimos hoy, los padres tienen tendencia a confiar en sus hijos. ¿Saben por qué? Porque el amor verdadero, va acompañado siempre de confianza. ¿Se entiende? ¿Ustedes pueden amar totalmente a alguien en el que no confían? No se puede, ¿no? Muy difícil. No se puede amar a alguien en el que yo desconfío. El amor y la confianza van juntos, siempre. Y hasta los padres de esta sociedad, repito, esta sociedad caída, aún así, tienen la tendencia a confiar en sus hijos. Y déjenme que les ponga un ejemplo a ver si es verdad o no. Cuando hay problemas, ¿no? Los chicos cometen algún error, alguna travesura. ¿Qué dicen primero los padres? Que son las malas compañías. ¿Verdad o no? Siempre un padre dice, son las malas compañías. Mi hijo es bueno, son sus malas compañías las que lo hacen malo. Claro, los padres del otro dicen lo mismo, que su hijo es bueno y que son las malas compañías. ¿Es verdad o no? Es típico. Siempre los padres piensan que su hijo es bueno, que lamentablemente los malos amigos que él tiene lo impulsaron a realizar el mal. Quiere decir que el padre siempre hasta el final termina teniendo confianza en su hijo. Pero Dios no. Según esa teoría, Dios no. Dios desconfiaba de Adán y Eva. Él mismo los creó. Y Adán y Eva eran totalmente puros, porque no existía el mal. ¿Se entiende? Eran totalmente puros. Y Dios sabía, Dios conocía perfectamente. Dios es omnisciente. Dios conoce el corazón de sus hijos. Pero aún así él desconfiaba. Me parece que estos son unos tramposos, yo le voy a poner alguna prueba. No puedo confiar en ellos. ¿Sí? Y qué prueba tan cruel, ¿no? Ahora imagínense ustedes, ¿no? Ustedes tienen un hijo y lo quieren poner a prueba. Quieren saber si es obediente o no. Entonces lo observan así, con cierta malicia, ¿no? Dice, a ver, yo voy a observar a ver qué es lo que le gusta a él. Y un día descubren, porque la Biblia dice que este fruto era muy atractivo para Adán y Eva. Entonces un día descubren que a su hijo le gusta mucho el pastel de chocolate. ¿Sí? Entonces un día hornean un lindo pastel y abren las ventanas a propósito para que se sienta bien el olor cuando el chico está por volver de la escuela. Y cuando él ya está a una cuadra ya siente el olor de su pastel preferido. Entonces, cuando él llega, ustedes se lo muestran. Oye, mira lo que preparé. Y lo tientan, mira qué rico olor que tiene. Pero no lo vas a tocar. ¿Me entiendes? No lo debes tocar, porque si lo tocas te vas a morir. Y ponen veneno en el pastel, a propósito. Y lo dejan ahí arriba, cerca de su alcance. Porque la Biblia no dice que a ellos le costó muchísimo llegar a este fruto. Está cerca de su alcance. Y el chico, claro, está tan tentado que come la torta y se muere. Ahí alguien los llama por teléfono a su oficina, a ustedes, y dice, mira, tu hijo se murió porque comió la torta. Y ustedes contestan, bueno, está bien, se lo merece por desobediente. ¿Sí? ¿Qué tal sería el corazón de un padre así? ¿Están dispuestos a aceptar que Dios tendría esa clase de corazón? No, ¿no es cierto? Por eso digo, el creer en algo lleva aparejado muchas veces otro tipo de creencias que no estamos dispuestos a aceptar. Entonces, afirmamos algo sin tomar conciencia que detrás de eso hay otras cosas aparejadas. ¿Se entiende? Además, si nosotros leemos en la Biblia, en Mateo 15:11, Jesús decía claramente, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva comieron de este fruto, se originó con un pecado que el hombre lleva en el espíritu, que se ha transmitido de generación en generación. Pero sin embargo Jesús decía, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. En fin, todo esto nos muestra que probablemente este fruto esté representando otra cosa que tenemos que considerar. En realidad, este fruto es simbólico. Y ya vamos a explicar lo que esto representa. Pero por el momento convengamos en lo siguiente. Si el fruto es simbólico, obviamente el árbol que está dando este fruto también tiene que ser simbólico. Porque un árbol literal no puede dar frutos simbólicos.
Y la Biblia dice que este árbol estaba al lado de este árbol. Los dos árboles estaban uno al lado de otro. Vamos a comenzar por este árbol entonces primero. ¿Qué puede simbolizar este árbol? El árbol de la vida. Vamos a comenzar por él porque el árbol de la vida es mencionado constantemente en la Biblia. Mientras que el árbol de la ciencia y del bien y del mal es mencionado solamente una vez, cuando dicen no comerás del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero este árbol que estaba a su lado es mencionado constantemente en la Biblia. Cuando nosotros empecemos a entender qué simbolizaba este árbol, vamos por deducción a entender lo que simboliza todo lo demás. Vemos en la Biblia que cada vez que menciona al árbol, a un árbol, la Biblia está simbolizando a un hombre. Muchas veces el hombre es simbolizado con un árbol en la Biblia. Por ejemplo, si leemos en Salmos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua. Un hombre justo será como árbol plantado a orilla de la corriente del agua. Leamos, esto fue en Salmos 1.1. Capítulo 1, versículo 1. En Proverbios 11.30. Proverbios 11.30. Dice así: El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto, o sea, el resultado de un hombre justo es el árbol de la vida. Y dice que está simbolizando al árbol de la vida como el fruto de un hombre justo. Y en fin, podemos continuar con muchos ejemplos, porque hay muchos en la Biblia. Jesús mismo decía: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Los sarmientos son unos vástagos que se alimentan de la misma vid, de la raíz de la vid, ¿sí? Entonces Jesús decía: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, porque él decía que nosotros tenemos que estar injertados para recibir la savia de él. Esto está en Juan 15:5. En Jeremías, capítulo 17, versículo 7, Jeremías 17:7. Dice así: Bendito es el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Repito: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Un árbol que está plantado junto a las aguas no se muere, no se seca, es un árbol de vida, ¿verdad? Es un árbol de vida. Quiere decir que siempre que se menciona en la Biblia el árbol de vida, está simbolizando a un hombre elevado espiritualmente, a un hombre justo. Pero sin embargo habíamos dicho que había un simbolismo acá, cuando se mencionaba que los dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. ¿Qué simboliza el centro? Bueno, la Biblia nos habla de otro árbol, que claramente era un símbolo también, la Biblia dice que era un símbolo, que también estaba en el centro. Esto lo podemos leer en Daniel, capítulo 4, versículo 12. Daniel, capítulo 4, versículo 12. Es un poco largo, pero miren qué interesante que es. Es la historia del rey Nabucodonosor. Él había tenido sueños persistentes con un árbol. Soñaba constantemente con un árbol maravilloso, impresionante. Y este sueño venía
constantemente y él estaba muy interesado en saber qué es lo que representaba este sueño. Y nadie podía decirle el significado de este sueño hasta que apareció el profeta Daniel. Y Daniel le revela así, de este modo. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver, en medio de la tierra, un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzó a ver desde todos los confines de la tierra. Repito, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, veía un árbol en el centro de la tierra. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Puede ser? ¿Puede ser algo así literalmente? ¿Qué significa un árbol en el centro de la tierra? La tierra es redonda. Y no puede haber nunca un árbol que se mire desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne, etcétera, etcétera. Entonces Daniel, ¿no? Él llamó al profeta Daniel para que le revelara lo que significaba este sueño. Daniel quedó atónico casi una hora. O sea, una hora él quedó como atónito, esperando que Dios le revelara qué era lo que significaba este sueño. Y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Daniel, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Daniel respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste, que estaba en el centro de la tierra, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las bestias del cielo, eres tú mismo, oh rey. Eres tú mismo, oh rey, que te hiciste grande y poderoso. Quiere decir que ese árbol estaba representando al rey Nabucodonosor. ¿Y qué significaba que estaba en el centro? Significaba que él se había hecho grande y poderoso. Porque la posición central representa una posición de dominio, ¿sí? Una persona cuya todas las cosas giran a su alrededor está en la posición de dominio. Entonces, ¿qué significa que este árbol estaba en el centro, estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén? Veamos. Repito, cada vez que se menciona el árbol en la Biblia, se menciona al hombre. Y cada vez que se menciona el árbol de vida, se menciona a un hombre justo. A un hombre justo. Pero además, si nosotros analizamos en la Biblia, cada vez que se menciona el árbol de la vida, también se está representando a la esperanza del hombre. La esperanza del hombre. Por ejemplo, en Proverbios podemos leer que la esperanza del hombre está reflejada en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En Proverbios podemos leer, en Proverbios 13:12, que dice: espera prolongada enferma el corazón. O sea que el corazón del hombre está enfermo de tanto esperar. Espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. O sea, alcanzar el árbol de la vida, ese era el deseo del hombre del Antiguo Testamento. Porque lo está diciendo en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:14, también se habla del árbol de la vida como la esperanza del hombre. Dice: dichosos los que laven sus vestiduras, o sea, los que se purifiquen, porque ellos podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la gran ciudad, o sea, entrar al reino de los cielos. Dichosos los que se purifiquen, porque solamente ellos, los que son puros, podrán disponer del árbol de la vida. ¿Sí? O sea, solamente aquellos que son puros podrán disponer de este árbol de la vida. Dichosos ellos. Quiere decir que también está representando el árbol de la vida como un deseo, una esperanza, una dicha del ser humano. ¿Qué puede ser? Fíjense ustedes que la Biblia termina en el libro Apocalipsis
Y Apocalipsis tiene ¿cuántos capítulos? 22. Quiere decir que esto es prácticamente lo último que la Biblia dice. El último mensaje que la Biblia nos da es esa gran esperanza y esa gran promesa, que aquellos que se purifiquen, solamente ellos podrán disponer del árbol de la vida. ¿Por qué el hombre desea tanto el árbol de la vida? ¿Qué será ese árbol de la vida? A lo mejor si le preguntamos al hombre moderno qué es el árbol de la vida, ¿no? O qué puede representar el deseo más grande del hombre moderno, quizá diría dinero, ¿no? O poder, fama. Pero si nosotros leemos en el Génesis, vemos claramente que también era el deseo de Adán. Esto está en Génesis 3:24. En Génesis 3:24 dice que después de que Adán fracasó, después de que él comió del fruto, Dios tuvo que impedir que él alcanzara el árbol de la vida. Quiere decir que el deseo de Adán era alcanzar el árbol de la vida. Y Adán no tenía deseos de fama, ni de poder, ni de dinero. ¿Cuál era el deseo más profundo que Adán podía tener? Aun cuando querramos creer que Adán quería tener dinero, fama y poder, ¿había un modo en que él lo iba a conseguir? Sí. La Biblia dice que Dios le dio al hombre las 3 bendiciones. ¿Sí? Y la tercera bendición era el dominio. Dominio de toda la creación. Quiere decir que aun cuando quisiéramos creer que el deseo de Adán era tenía deseos de poder y de dominio, etc., bueno, lo iba a conseguir. ¿Cuál era el modo de conseguirlo? Llegar a la perfección. ¿Sí? Si él cumplía con la primera bendición, naturalmente después podía cumplir con la segunda bendición, multiplicarse, y después naturalmente tomaría dominio de toda la creación. Quiere decir que obviamente el deseo de Adán era cumplir con la primera bendición. Él quería llegar a la perfección. Por lo tanto, este árbol de vida, que era el deseo de Adán, está representando a Adán perfecto. Adán perfecto. Ya vimos claramente, como la Biblia menciona, que el árbol de la vida es el fruto de un hombre justo. O sea, el resultado de un hombre justo es el árbol de vida. Si Adán hubiera llegado a ser un hombre justo, si Adán hubiera llegado a la perfección, se habría convertido en un árbol de vida. Tanto es así que Jesús mismo, cuando llegó a la perfección, se llamó a sí mismo el árbol de vida. Jesús mismo, cuando llegó a la perfección, se llamó a sí mismo el árbol de vida. Esto podemos leerlo en en Lucas 23:31. Lucas 23:31. Esta parte de la Biblia cuenta cuando Jesús estaba siendo llevado para ser crucificado. Dice la Biblia que había algunas mujeres que lloraban por él. Y Jesús le contesta esto. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los callados: cubridnos. Porque si esto es lo que hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Si esto es lo que hacen con el árbol verde es un árbol que tiene vida. Si esto es lo que hacen con un hombre verdadero, ¿qué es lo que no harán con un hombre caído? O sea que él se llamó a sí mismo un árbol de vida. ¿Por qué? Porque él había alcanzado la perfección. Es muy la meta de Adán, la meta de Adán, la perfección, Adán perfecto. Si este árbol está representando a Adán, ¿a quién podría representar el árbol que estaba a su lado? A Eva, obviamente.